Bueno, te lo anunciamos hoy y esto se dio así espontáneo. A mí me gustan cuando las cosas se dan espontáneas porque sabíamos que el doctor Picón iba a tener esperanza, pero no me imaginé que el momento era hoy. Lo saludo a Carlos Picón, el doctor. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, bien, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Tantas veces hemos hablado por Instagram y se han viralizado mucho. Sé que hasta el día de hoy tengo gente que me cruza en la calle y hace alusión a la primera charla que tuvimos por Instagram. Sí. Esa se viralizó y se compartió muchísimo acá en la ciudad de Esperanza y después tuvimos dos más. Y bueno, y ahora tener el gustazo de que estés en la ciudad y bueno, por eso la invitación y gracias por aceptar, ¿no? No, por favor, con todo gusto. Siempre tu mirada fue muy pragmática, ¿no? Con todo lo que pasa, con todas las cosas que se dicen. Y recuerdo que en aquel momento mucha gente nos agradecía de que vos hayas traído como un poco de calma a lo que se vivía en el momento en el cual hablamos con vos la primera vez, ¿no? Sí. Bueno, creo que hay que utilizar siempre el raciocinio antes que las emociones. Es así, ¿no? Es todo muy emocional esto. Carlos, ahora ya hay mucha más información que antes, con todo lo que está pasando y demás. ¿Te toca estar en Argentina ahora, en este momento, donde mayor libertad hay, digamos? Si te hubieses tocado estar en otro momento donde no había tanto virus, había menos libertad. Ahora que hay más virus, también hay más libertad, pero porque la gente no aguantó, digamos. O sea. Exacto. Bueno, eso es lo que comentábamos allá por marzo, por abril, que es una cuestión insostenible. Si tenés una cuarentena militarizada, donde nadie puede salir a la calle, donde nadie puede hacer nada, y el virus no está presente en la comunidad, es totalmente ridículo. Entonces, eso es lo que decíamos en aquel momento, y creo que la gente realmente se ha cansado. Y bueno, ahora tenemos otras ventajas. El clima también ayuda. El hecho de que estemos en verano realmente es mucho menos probable que el virus, porque los espacios abiertos, la buena ventilación, estar distante y demás, socializar afuera, realmente ayuda a disminuir la transmisión del virus. Carlos, yo no sé si a Estados Unidos llegó lo que fue el velorio de Diego Armando Maradona, porque fue una noticia a nivel mundial. Te quiero preguntar ¿cómo nos ve el mundo en eso? Si es que te enteraste, yo imagino que estará enterado. Porque, ¿qué pasa, Carlos? Hablando de virus y demás, uno espera a veces que haya cuestiones coherentes, ¿no?, entre lo que se dice y lo que hay que hacer. Y por un lado, mucha gente se fundió, tuvo que cerrar sus negocios, algunos no están ni siquiera pudiendo trabajar, y aparecen este tipo de manifestaciones populares de 1 millón de personas, pero que hasta hace tiempo vos salías a la vereda de tu calle y la policía te decía, entra adentro. Sí. Bueno, son las cosas infantiles de nuestros, de mi punto de vista, de nuestros gobiernos, ¿cierto? O sea, esto realmente no tiene sentido. Estamos promoviendo una cuarentena, un aislamiento social, esto, lo otro, y por otra parte queremos realzar la importancia de Diego Armando Maradona. O sea, no quiero quitarle mérito, ¿cierto? El tipo fue un buen jugador de fútbol, claro, pero fue un gran jugador de fútbol. No fue un estadista, no fue un profesor, realmente no avanzó la ciencia argentina, en cierto modo fue un vivo, ¿cierto? Y no fue un buen ejemplo para la juventud argentina. Entonces, sus problemas con la droga, su comportamiento, a veces un poco bully, un poco es la idea de él y la opinión de él, y la única que importaba. No sé, me parece que hay que rescatar otras personalidades. Yo no veo que hayan hecho un mausoleo o una expresión de agradecimiento a una persona como Jorge Luis Borges, o como Federico Leluar, o como Bernardo Hussein. Es decir, yo creo que si vamos a destacar personas importantes para la Argentina, hay que destacar muchas otras más allá de Diego Armando Maradona. O sea, Diego Armando Maradona fue un futbolista que hay que reconocerle mérito, pero la importancia realmente para el país es bajísima, es pobrísima. O sea, y el hecho de que bueno, hagan un velorio en la Casa Rosada, que haya desmanes, gente abalanzándose, distanciamiento social a la basura. Bueno, claro, todo lo que se hizo un año se destruyó ahí. Bueno, o sea, son cuestiones. Es más, me parece que hasta se utilizó como una cuestión política para de pronto Alberto Fernández acercarse o de alguna manera abrazar a una figura popular para de esa manera aumentar su popularidad. Lo cual, o sea, yo creo que es vergonzoso. Pero Carlos, ya estamos a mucho tiempo de que empezó todo esto. Va a ser un año en marzo del año que viene, la pandemia, el COVID-19, y acá se está hablando mucho del tema vacunas ahora, que parecería... Es como que algunos lugares del mundo empezaron a vivir la vida pensando que la vacuna iba a llegar,
pero, digamos, no la tenían como la única salida, digamos. Hay ciudades que han sido libres, que han, bueno, optado por otros remedios que también están dando buenos resultados. Y la Argentina tomó, digamos, parecería el camino de salida es la vacuna. Solamente la vacuna. Y ahí empieza todo un debate, Carlos, porque, bueno, es como que la vacuna más reconocida es la de Pfizer acá no entra, está la rusa. Mucha gente que dice es muy temprano para darse la vacuna y que esperar más tiempo para ver si esta no tiene algún efecto colateral. Yo quisiera que me des tu punto de vista ahí. ¿Cuál es la información que tenés, digamos? Sí, bueno, como sabes, hay varios tipos de vacunas, inclusive... Yo acabo de mandar un boletín informativo para mis pacientes que después, si querés, lo puedo compartir. No lo he traducido al español todavía, pero con gusto lo puedo traducir. En verdad, hay varios tipos de tecnologías para conformar una vacuna, ¿cierto? La tecnología de hace muchos años, de hace 30, 40 años, era una manera había que atenuar el virus salvaje para que ese virus, el mismo virus, no produjera enfermedad, ¿cierto? Encontrar una cepa del virus que sea mucho menos virulenta, pero que pueda producir una reacción inmunológica sin producir enfermedad. Ahora, la tecnología ha cambiado de manera radical, a punto de partida de tener una tecnología que se llama CRISPR, que permite segmentar el DNA y el RNA. Entonces te permite poder básicamente utilizar biología molecular y técnicas genéticas para segmentar, para básicamente utilizar el segmento del RNA o del DNA del virus, porque como sabes hay dos tipos de virus, ¿cierto? Hay virus que son lo que se llaman RNA, virus RNA, y hay otros virus que necesitan para codificar su replicación el DNA, ¿cierto? El ácido deoxirribonucleico o ribonucleico. Entonces, los que utilizan este virus en particular, la familia de los coronavirus, son virus RNA. Entonces, para replicarse, utilizan este segmento de RNA, que básicamente lo que hacen es, al invadir a las células de los mamíferos, ¿cierto?, a las células epiteliales del epitelio respiratorio, lo que hacen es, básicamente, invaden la maquinaria, utilizan la maquinaria celular de esas células epiteliales para la replicación. Lo que hacen es coaptan el sistema enzimático y de producción de proteínas de la célula de mamífero para reproducir la célula del virus, o sea, básicamente el virus, y al mismo tiempo cuando se producen tantas millones, trillones de copias del virus, la célula muere. Entonces las células epiteliales, ¿cierto?, del epitelio respiratorio, mueren, por supuesto que otras células los van reemplazando, y entonces de esa manera se va replicando el virus. Por supuesto, cuando la persona tose o estornuda y todo lo demás, esos virus salen a la circulación, y esa es la manera que básicamente se continúa replicando y se continúa infectando. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con el tema de los virus, de las vacunas? Se ha básicamente aislado el segmento, y lo curioso es que, por ejemplo, esta compañía Moderna, ¿cierto? Y la compañía de BioNTech. O sea, BioNTech es una compañía que lo que se ha dedicado es una compañía que tiene tecnología genética justamente de ser capaz de utilizar segmentos genéticos para producir enzimas, para producir proteínas, para producir, que son utilizadas en diferentes cosas. Por ejemplo, hay enzimas que son necesarias, por ejemplo, para ciertos barnices o ciertas pinturas o ciertas... O sea, digamos, tienen aplicaciones en la industria tremendas. De amplio espectro. Entonces, ¿pero qué pasa? Aquí fueron capaces de segmentar el virus, y el segmento que produce la proteína más importante de la cápside del virus, es decir, del sobre del virus, es decir, el recubrimiento del virus, que se llama spike, que son como pequeños studs, que son como pequeños saliditas así, como pequeños anclas que tiene el virus para justamente anclarse y unirse al receptor del epitelio respiratorio. Y esto es curioso porque ese receptor, que es un ACE2, se llama ACE2 receptor, tiene una conformación tal que este stud se aplica justamente en ese receptor y luego es incorporado a la célula mamífera y se replica, ¿cierto? Entonces, ¿qué han hecho? Han básicamente han encontrado este segmento de RNA para ordenar al cuerpo, a nuestro sistema inmunológico, a que produzca un anticuerpo en contra de esa proteína que se llama spike. Entonces,
Cuando la gente habla, por ejemplo, que me van a poner un microchip cuando me dan la vacuna, o que me voy a enfermar por la vacuna, o esto o lo otro, no tiene ningún sentido biológico. Es imposible que te pongan un microchip, es imposible que te pongan nada de ese tipo de cosas. No hay forma en una vacuna que no te hay manden... forma. No hay forma. Lo único que está haciendo la vacuna es, y además, la vacuna no nos puede enfermar con la enfermedad porque no nos están administrando el virus. Nos están administrando básicamente una proteína. En este caso es un messenger RNA. Es el messenger RNA, que es un pequeño segmento que está codificando. Lo que está haciendo es obligando al cuerpo a producir esa proteína, spike, y esa proteína, al estar en nuestro cuerpo circulando, nuestro sistema inmunológico reconoce que es una proteína extraña, foránea. Entonces, como es una proteína foránea, desarrolla anticuerpos contra esa proteína. ¿Por qué? Porque así funciona nuestro sistema inmunológico. Cuando hay una proteína que ingresa dentro de nuestro sistema, que ha violado las superficies de las mucosas o de la superficie de la piel, e ingresa a nuestro sistema, el sistema inmunológico lo reconoce como extraño y genera anticuerpos. Entonces, una manera es con esta tecnología, messenger RNA. La otra manera es utilizar tecnología de genética molecular para segmentar, para ingresarle, insertarle este segmento genético a ciertos virus que sabemos que son inocuos, que no causan enfermedad. Y hay un virus tal que se llama adenovirus, en el cual este segmento se lo insertan al genoma del virus, el virus entonces es luego inyectado y ese virus no causa enfermedad, sino que justamente se replica ese virus, pero tiene esta nueva proteína que genera anticuerpos. Entonces, las compañías estas, Pfizer, la vacuna Pfizer, la vacuna Moderna, son dos vacunas que han utilizado la tecnología messenger RNA. Y lo novedoso es que estas tecnologías no habían sido utilizadas nunca para producir vacunas de esta manera. Se creía que podían ser altamente efectivas y en verdad había estudios ya en marcha con otras cepas, por ejemplo con Ebola virus, con otros, pero Ebola es un virus DNA, por ejemplo. Claro. Pero había ya otros intentos para producir vacunas, pero se sabía que era altamente prometedor. Lo que es increíble es que haya sido tan efectivo, o sea, 95% efectivo, es mucho mayor de lo que se esperaba. Se anticipaba que iba a tener una efectividad de más o menos 70%, tuvo una efectividad de 95%, y yo en realidad tuve la oportunidad de leer el estudio que fue publicado diciembre 10 en justamente el journal en New England Journal, con donde están todos los detalles de la vacuna y cómo se condujo el estudio. Todo esto es una cuestión de transparencia, es decir, en las publicaciones científicas de Estados Unidos, de Europa y demás, hay transparencia. Cuando la gente me pregunta qué pensás de la vacuna rusa, yo no puedo decir gran cosa porque no ha habido transparencia, no se sabe cómo se ha hecho el estudio, no se sabe cómo se ha conseguido desarrollar la vacuna. De pronto es muy buena y de pronto es altamente efectiva. El único problema es que, como mucho de esta investigación, tanto de los chinos, ¿cierto?, como de Rusia, el problema es que no hay transparencia. Entonces, cuando esos estudios sean publicados y uno pueda creer en la información y pueda analizar y desglosar la información, de pronto la vacuna es altamente efectiva. Lo que yo sí quiero decir es que nada es 100% efectivo. Es decir, claro, ni nada es 100% efectivo y protectivo. Es decir, algunas personas, por ejemplo, en este estudio, en el cual se utilizaron básicamente 44.000 individuos, recibieron la vacuna, ¿cierto? La vacuna de Pfizer, 22.000 placebo y 22.000 la vacuna. En el brazo que recibió la vacuna, solamente 8 personas se infectaron y ninguno tuvo una enfermedad fatal. Fueron enfermedades leves. En el brazo que recibió el placebo, es decir, que no recibió vacuna, que recibió simplemente una inyección de agua salina, 162 personas se infectaron. Y lo curioso es que esta efectividad se mantuvo a través de diferentes grupos etarios. Es decir, no importaba si vos tenías 85 años, 65 años, 50 años, es decir, la efectividad se mantuvo a través de diferentes edades y sabemos que los anticuerpos generados por la vacuna, por supuesto que los estudios continúan, ¿cierto? Claro. Pero sabemos que los anticuerpos fueron importantes y fueron de títulos altos de anticuerpos como mínimo por 4 meses, que es lo que sabemos. Es probable que los anticuerpos, se cree que los anticuerpos, porque ya tenemos un poco de experiencia con las infecciones del coronavirus del año 2002, de 2003, cuando hubo esa pequeña epidemia en aquella época. No, en 2002 y 2003 hubo un outbreak de una pandemia en realidad, pero se controló, que también fue un coronavirus que se llamaba SARS-CoV-1. El SARS-CoV-1, que en verdad empezó también en China,
pero hubo un foco infeccioso en Toronto. Lamentablemente era mucho más fatal, era mucho menos infecciosa, pero mucho más fatal que este virus, porque 10% de las personas que se infectaron murieron. En este caso estamos hablando de una infección que causa generalmente la mortalidad es de 0,1% a de pronto a 0,03%. O sea, de acuerdo a qué tipo de sistema sanitario estemos hablando, qué tipo, o sea, claro, muchas cosas varían la mortalidad, ¿cierto? Pero se cree que es más o menos entre 0,1 y 0,05%. Claro. Entonces, 1 de cada 1000 a 1 cada 10.000, ¿cierto? Muere con la enfermedad. Claro. Entonces, yo creo que hay que tomarlo de todas maneras en serio, porque hay gente que sí se muere, hay gente que, en verdad, tengo un compañero del Liceo Militar, que era un compañero mío, amigo, que es médico, que se llama Guillermo Weinberger, que está en una terapia intensiva en Rosario. Él es pediatra en San Carlos y lamentablemente es un gran tipo, un gran médico, muy buena persona. Se infectó, él ve a 40, 50 niños todos los días como pediatra. Es imposible cuando uno ve tanta gente, de alguna manera que no se viole las precauciones que tomamos. Y bueno, se infectó y hace ya 3 semanas que está en una terapia intensiva en Rosario con una traqueotomía, intubado, con ventilación mecánica, en estado crítico, ¿cierto? Entonces, todos conocemos a alguien que ha fallecido por la enfermedad. Y yo, de hecho, cuando trabajé en Nueva York, lo vi o sea, todos los días, ¿cierto? Por 3 meses lo vi todos los días. De manera que hay que tomarlo en serio, pero hay que utilizar el raciocinio. Cuando llegue la vacuna, hay que estar preparados. Una cosa que quiero rescatar, el tema de cómo es esto de que no son 100% efectivos. No, alguna gente, como decía, se infecta. Pero otra cosa es, entonces, conocemos de estas 2 vacunas de Messenger RNA. Ahora en enero va a haber otras vacunas disponibles. Por ejemplo, sabemos que la de AstraZeneca, ¿cierto? La de AstraZeneca, que fue desarrollada también en Europa, esa es, por ejemplo, es un adenovirus, ¿cierto? Que es un adenovirus modificado, como dijimos, atenuado, donde se le ha insertado este segmento genético. Va a haber otra de Johnson & Johnson, que probablemente los estudios van a ser publicados en enero, y eso es solamente la administración de una sola inyección. Lo bueno es que si esa también es altamente efectiva, es una sola infección y no necesita temperaturas tan bajas, entonces la cuestión logística es mucho más fácil, la administración va a ser mucho más fácil. Carlos, algunos hablan del tiempo por ahí en que estas vacunas fueron producidas, que fueron a una velocidad récord. Yo le atribuyo eso a la tecnología que hoy tenemos, que antes no había. Pero también algunos profesionales hablan de que hay tiempos biológicos en los cuales uno empieza recién ahí, cuando pasado determinado tiempo biológico, promedio 2 años, que no haya ningún efecto colateral o algo, ahí uno está 100% seguro de que, que la vacuna realmente tiene poco efectos colaterales y demás. Muchos hablan del tiempo biológico que tendría que esperar la humanidad, digamos, para asegurarnos bien de que estas vacunas, más allá de la efectividad contra el COVID, que parecería ya está demostrada, que no tenga algún efecto colateral. ¿Eso qué opinión? No, yo creo que sería erróneo esperar. ¿Por qué? Porque si esperamos, no solamente la pandemia progresa y más gente va a fallecer, por una cuestión estadística simplemente, más gente va a fallecer, más gente va a sufrir, las economías van a sufrir más. Creo que apenas llegue la vacuna hay que vacunarse, por varios motivos. En primer lugar, para proteger, como decimos, a los segmentos más vulnerables de la población, porque no queremos saturar a los servicios médicos por la morbilidad y la mortalidad que puede producir el virus. Y por otra parte, porque sabemos que estamos manipulando muy poca cosa del aparato inmunológico. Lo que estamos haciendo es insertar una proteína para generar anticuerpos en contra de la proteína esta Spike, que sabemos que confiere una protección importante. Ahora, ¿cuál complicación puede ocurrir la vacuna? Pensemos en términos biológicos. Sí. Pensemos en términos biológicos. ¿Qué puede ocurrir? Todos conocemos que, por ejemplo, toda vacuna puede producir una activación inmunológica que puede producir problemas autoinmunes. Por ejemplo, para darte una idea, todo el mundo conoce, por ejemplo, el tema de parálisis facial, ¿cierto? Parálisis facial. Bueno, parálisis facial, la mayor parte de la gente que tiene una parálisis facial, generalmente es transitoria, 80% de las veces transitoria, 20% puede ser permanente, es tratable. Eso también puede ser una reacción que no solamente puede estar inducida por un virus salvaje, o sea, hay adenovirus, hay herpes virus que pueden producir, también a veces vacunaciones, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Ahí es una reacción relativamente... Está bien, a la persona que le pasa es catastrófico. Es como el que se muere de COVID, al que le pasa, le pasa. Al que le pasa, le pasa, pero la probabilidad es muy baja. Normalmente, para darte una idea, en Estados Unidos, año a año hay entre 40.000 y 50.000 casos de
parálisis facial, ¿cierto? Que generalmente son por algún virus salvaje, adenovirus o por virus, sobre todo zóster, de la familia herpes zóster o familia herpes. Pero se trata, 80% se recupera totalmente, 10 o 5% tiene alguna secuela. Imaginemos que esto sucede como alguna persona como consecuencia del virus. Es un precio que estoy dispuesto a pagar. Claro. Las probabilidades de problemas más graves, por ejemplo, Guillain-Barré. Guillain-Barré es una parálisis ascendente en la cual cuando se activa el sistema inmunológico puede causar un problema de desmielinización de los nervios y eso puede producir una debilidad importante y puede producir problemas respiratorios y demás. La probabilidad, todavía no lo hemos visto, no es una complicación que haya sucedido. Puede ocurrir cuando empezás a vacunar a millones en lugar de... Porque le hemos vacunado, hasta ahora llevamos, ¿cuánto? 500.000 personas vacunadas. O sea, hasta que... de hecho a mí me tocaba vacunarme mañana, pero como estoy aquí, me perdí mi vacuna, me voy a vacunar apenas llegue. O sea, en el sentido de que, ¿con qué vacuna? Mi hospital tiene Pfizer, la vacuna Pfizer, por una cuestión logística, la vacuna Pfizer que requiere más temperatura más baja, se va a ser distribuida por los hospitales, porque están preparados para lidiar con este tema. Pero creo que no tenemos que esperar. Esa cuestión de esperar por los ciclos biológicos y demás, no, porque nos vamos a ir enterando. A medida que va pasando el tiempo, esto es una situación que está siendo activamente monitorizada, en el sentido de que, básicamente, no solamente los estudios continúan, sino la gente que ha recibido la vacuna reporta, yo digo porque tenemos un sistema, la gente reporta síntomas o problemas con la administración de la vacuna. La vacuna recibió lo que se llama un Emergency Authorization, es decir, una autorización de emergencia. Quiere decir que toda la gente que recibe la vacuna está siendo monitoreada. Hay un sistema, un database, donde se reportan los síntomas y problemas que pueden ocurrir con la vacuna. De manera que si algo llega a ocurrir, no vamos a enterar. Entonces, tenemos que tener una mente abierta, estar dispuestos a recibir la vacuna, la que nos llegue. Si aquí llega la rusa o la china, creo que hay que básicamente pedir más información. Claro. Así como están las cosas, de pronto yo aceptaría la de AstraZeneca, la de Pfizer, la de Moderna, sin ningún problema. Si viene una vacuna rusa o una vacuna china, quiero simplemente tener acceso a la información y que se publique la información de manera que que los médicos y las autoridades de salud puedan realmente analizar y desglosar la información y ver qué tipo de vacuna, realmente qué tipo de anticuerpos produce, qué tipo de inmunidad humoral, de inmunidad celular. Claro, acá no hay información, Carlos, y no solamente eso, y de paso te pregunto cómo lo manejan en los Estados Unidos. Acá los diputados de la Argentina aprobaron de que si pasa algo con alguna de las vacunas, nadie puede ni tiene derecho a reclamar nada. Es decir, no se le puede ni siquiera a los laboratorios nada. Sí, yo no sé cómo es allá la movida. Eso yo creo que, en primer lugar, eso es una discusión que va más allá de... Yo me encargo solamente de salud, pero lo cierto es que una de las razones por la cual muchísimas compañías salieron del segmento de inmunizaciones es por el tema de los juicios frívolos. Claro. Y juicios que realmente no tenían ni pie ni cabeza. Para darte una idea, tenemos que ponernos de acuerdo, una de las principales razones por la cual la longevidad de la humanidad ha aumentado, no solamente son los cambios sanitarios y todo lo más, pero por supuesto las inmunizaciones. O sea, pensemos que poliomielitis está al punto de ser erradicada, la viruela fue erradicada. La viruela era una enfermedad que tenía el 10% de mortalidad. 10% de la gente que, antes de la aparición de la vacuna antivariólica, 10% de la gente moría por viruela. Es decir, 10% de la población, pensemos lo que es eso. Entonces, vacunas realmente son una herramienta importantísima. ¿Qué pasa? Cuando uno vacuna a millones de personas, alguno puede desarrollar estos problemas autoinmunes generados por esta activación del sistema inmunológico, pero son problemas realmente muy, muy raros. Cuando se hablaba, ¿te acuerdas de que la vacuna en Gran Bretaña, hubo un científico que salió a decir que las vacunas causaban autismo? En verdad, eso está totalmente, ese argumento el Instituto de Medicina, montones de publicaciones lo han analizado y vuelto a analizar y demás. No es para nada el caso, para nada. O sea, hubo 5 casos en realidad. Esto es una discusión que empezó en los años 80, pero hubo 5 casos de chicos que reportaron con autismo. Después se evalúa la información en más de 500.000 personas vacunadas y demás. Era totalmente compatible y consistente con la incidencia y la prevalencia de autismo en la población general. No había ningún tipo de
efecto causal, no había un efecto causa y efecto, para nada. Sin embargo, como esto lo dijo un médico y demás, hay cierta gente que hay un movimiento de antivacunas, ¿cierto? Que existen en todos lados. Sí, sí, en que todos desde mi lados. punto de vista, lamentablemente, poco racionales, porque no tienen los argumentos que utilizan, realmente no son argumentos racionales. Creo que hay que tener un buen diálogo, hay que educar a mucha gente, pero hay que ir más allá del dogma, hay que ir más allá de los eslogans, hay que mirar a la información y hacerse formarse una opinión, estudiando y aprendiendo, no simplemente por lo que dijo Juan, Pedro, o por lo que dijo Tom Cruise, o por lo que dijo, ¿me entendés? O sea, sí, se buscan los famosos también para que opinen, pero de ambos lados esto, ¿eh? Porque exactamente. También es cierto que hay mucho marketing de ambos lados. Yo nunca he visto, por ejemplo, tanta gente rebelarse contra todo lo que se diga en cuanto al avance de la tecnología en vacunas, y por otro lado se ve también un marketing de la vacuna donde hay gente que sale en televisión que se está vacunando, o sea, eso nunca se vio tampoco, ¿no? Entonces como que hay mucho show en el medio de todo esto. Carlos, te quiero preguntar, acá hay algunos videos también que se han viralizado, que supuestamente médicos genetistas y demás, que hablan de la posibilidad de que una de las vacunas, no sé cuál, genere una modificación en nuestro ADN, que eso a la larga nos pueda traer una complicación. Eso es imposible. No, eso no es biológicamente. Eso no es se puede biológicamente imposible. ¿Sí? Biológicamente imposible por varios motivos. Porque, en primer lugar, lo que estamos inyectando no es un RNA ni un DNA. Nuestras células, nosotros tenemos células eucariotas, que básicamente el código genético que todos tenemos está codificado en DNA. Tenemos 23 pares de cromosomas de DNA. No hay ninguna posibilidad, cero, de que un RNA, de que un segmento de RNA, que ni siquiera es un segmento de RNA, esto es un segmento de messenger RNA, que codifica, es básicamente la herramienta que utilizan nuestro propio sistema. Nosotros también tenemos, por supuesto, messenger RNA, la manera que nuestro organismo genera proteínas y enzimas, que es lo que tiene en funcionamiento todo nuestro cuerpo, o sea, el funcionamiento metabólico de nuestro cuerpo y la maquinaria celular de nuestro organismo está codificado. El DNA da órdenes para que se produzcan básicamente messenger RNA proteins, por supuesto que para la replicación misma de las mismas células, pero también para la producción de messenger RNA que sale al citoplasma desde el núcleo. La orden va al citoplasma y el citoplasma utiliza la maquinaria metabólica de la célula para generar proteínas. Y básicamente por eso es que los virus pueden utilizar la maquinaria celular de nuestras células para obligar a la célula a producir el virus mismo y básicamente coaptarlo, invadirlo, coaptarlo y hacer producir el virión en lugar de las proteínas que tiene que producir la célula. Ahora, ¿puede modificar nuestros genes? No. Eso es absolutamente imposible. La gente que dice eso, desde mi punto de vista, son débiles mentales en los cuales que de pronto estos segmentos si tienen temor de que este pequeño messenger RNA le vaya a producir cambio genético, tienen que preocuparse tiene que salir de la ciencia. Carlitos, otra cosa que se está hablando también un montonazo ahora tiene que ver a lo que es una evolución del COVID, o una nueva cepa, ¿no? Que supuestamente arrancó en Inglaterra, en Gran Bretaña, que no habla de que sea una cepa más letal, sino que es más contagiosa. Y la verdad es que yo quiero tu opinión acá, porque yo lo que estoy viendo que ahora Europa se está empezando a paralizar un poco en algunos estados que siempre fueron muy libres, como Alemania, Suiza. Me decía un amigo, estaba hablando ayer, que algunos cantones, otros no. Veo que hay un alto nivel de contagio, mucho más a la primera ola, pero 6, 7 veces más. Es cierto que también muchos estados se están midiendo 3 o 4 veces más, pero al mismo tiempo la mortalidad no acompaña la cantidad de infectados, es mucho menor. Hay países que tienen 30.000 infectados diarios y antes tenían 5.000 y están teniendo, 400 muertes y antes tenían 500. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí, digamos? Sí, bueno, dos cosas. En primer lugar, no es sorprendente de que haya una nueva cepa, ¿cierto? O sea, yo quiero rescatar, en primer lugar, sabemos que la cepa original que salió de Wuhan, ¿cierto? De la provincia Hubei de China, no es la cepa prevalente en el mundo. La cepa prevalente en el mundo en verdad se originó en el norte de Italia. Si te recuerdas, se cree que la pandemia realmente se originó a finales de octubre, principios de noviembre. Realmente el virus fue aislado a finales de diciembre
y conocemos el segmento genético, conocemos toda la información genética del virus a partir de enero, ¿cierto? El virus se empezó, por supuesto, a multiplicar y a expandir y a viajar desde China. Y bueno, tanta gente que viajaba de aquí para allá, esto, lo otro. Bueno, se cree que la cepa que se transmitió por el mundo con mayor prevalencia fue la cepa del norte de Italia, de la zona de Milán. ¿Cómo lo sabemos? Porque se han hecho estudios genéticos de básicamente dos cosas. Imagínate, pensemos en términos biológicos. El virus, cada vez que infecta a un individuo, se multiplica billones y trillones de veces, ¿sí? Entonces, cuando hay semejante velocidad de replicación y cuando estamos liberando trillones de partículas virales, ¿cierto?, de individuo a individuo, a individuo a individuo, cuando estamos hablando de números que realmente es imposible meterlo en nuestra cabeza humana. Es más o menos como hablar de la inflación argentina. Esa comparación estuvo fantástica. Que también es difícil. Sí, ayer he hablado con un economista amigo, Javier Bolsico, que me explicaba que la inflación en la economía argentina, al cero del peso del año 30 le hemos sacado 13 ceros. Entonces, por eso estoy hablando de la comparación. Pero entonces, si estamos hablando de trillones, realmente... cuando un virus se transmite con semejante velocidad, que de paso pasa con todos los virus, no es nada. Sí. Entonces, habitualmente hay mutaciones ¿qué es lo que sucede? El virus que tiene mayor, cuando el virus va mutando, permanentemente va mutando, esto no es nada inusual, permanentemente va mutando. De paso, como una nota al margen, sin estas mutaciones, la existencia de los seres humanos sería imposible. ¿Por qué? Porque muchos de los virus han permitido realmente, muchos de lo que se llaman retroviruses, que son capaces de integrarse al genoma de los mamíferos, han permitido la mutación y han permitido la aparición de nuevas especies, ¿cierto? Entonces, la existencia de virus y la existencia de bacterias es esencial para el desarrollo y la evolución de las especies, ¿cierto? Los seres humanos probablemente no existirían hoy si no hubiera sido... Bueno, por supuesto existían virus antes que hayan existido humanos y células más complejas, ¿cierto? Pero entonces, tenemos que respirar hondo y tranquilos. Claro, o sea, esto no es tampoco para... No es para afligirse, no es nada inusual. ¿Qué pasa? Aparece una nueva cepa. La cepa que se transmite con mayor eficiencia es la que va a ir prevaleciendo, porque si yo tengo una cepa que no se transmite tanto, vos tenés una que es más infecciosa, vos infectás a 2, pero vos infectás a 10, y los 10 infectan a 10 más. Y estos 2 van a 2 y 2. Entonces, con el tiempo, lo que sucede es que la cepa más infecciosa es la que va tomando mayor prevalencia y la que va infectando más y más. Y así pasó. La cepa inicial de China no fue la cepa que se ha transmitido por el mundo. La cepa que se transmitió por el mundo es la cepa del norte de Italia. Y ahora encontramos una nueva cepa en Gran Bretaña que también tiene mayor eficiencia que la cepa de Italia. No hay nada para preocuparse. Lo importante es que la vacuna va a ser tan efectiva en una como en la otra. ¿Por qué? Porque eso también se hablaba como que... Porque las dos las dos cepas tienen la misma proteína, dependen del spike protein, de la proteína spike, para insertarse y para ser replicada y para infectar. Entonces, es más infecciosa, es más eficiente para ser infecciosa, lo cual no quiere decir que la vacuna no funciona. ¿Sí? O sea que el núcleo del virus sigue siendo el mismo, por lo tanto la vacuna atacaría igual a los dos, no importa qué. Porque muchos decían, bueno, pues la vacuna ya no sirve, porque si está la nueva cepa, no agarra... Yo creo que eso es altamente improbable por varios motivos. Porque yo creo que es altamente improbable porque la proteína spike es altamente estable. Entonces, no estamos hablando aquí de un virus como un virus segmentado, como por ejemplo el virus de la influenza. El virus de la influenza es un virus que tiene segmentos de RNA que tiene la capacidad de mutar. La capacidad de mutación del virus de la influenza es altísimo, muchísimo más alto de que ninguna otra. Por eso es que tenemos que vacunarnos contra la influenza todos los años, porque todos los años cambia permanentemente y a veces hay cambios mayores o cambios menores que también cambian la efectividad de la vacuna. Aquí no, estamos hablando de un virus estable que depende de esta proteína para ser incorporado dentro de la célula. Yo creo que es importante rescatar la importancia de la vacunación. Carlos, y vos me decías que más o menos se calcula que la inmunidad de la vacuna está en 4 o 5 meses, más o menos. No sé, no sabemos. No. Se sabe que, en los estudios se sabe que los anticuerpos, se sabe que por lo que ha sido publicado, lo que se sabe es que por 120 días, porque ese es el seguimiento que se ha hecho,
se sabe que los títulos de anticuerpos son importantes. Pero se estima que los anticuerpos van a durar mucho más. Cuando hablábamos de SARS-CoV-1, la infección de Toronto de aquella época de 2002, se sabe que la gente que se infectó en aquel momento con el coronavirus, aquel coronavirus que está muy relacionado, que tiene una congruencia genética del 96% con este nuevo virus, los anticuerpos se encontraron en títulos importantes hasta 3 años más tarde. Claro. Entonces, yo creo que tranquilo, no hay que angustiarse. ¿Y qué diferencia, Carlos, hay con la gente que ya pasó por la enfermedad y tiene la inmunidad natural, digamos? Sí. Porque también hubo como información apresurada en esto que decir, por 3, 4 meses estás inmune. O sea, lo mismo que por ahí se empezó a decir con la vacuna, cuando en realidad nosotros, bueno, nos tocó hablar con nuestros profesionales y nos decían, no, eso todavía no está medido, o sea, qué sé yo. Sí, en realidad, bueno, hay casos, ha habido muy pocos casos, en verdad. Hubo un caso publicado en julio de una persona, de un ciudadano de Hong Kong que viajó, que había tenido una enfermedad en abril y se detectó que tenía coronavirus, pero tenía una enfermedad leve. Viajó a España y a través de Gran Bretaña volvió a Hong Kong con síntomas de una febrícula, una pequeña, o sea, síntomas nasales y demás, nada serio. Y le hicieron el estudio y aislaron una cepa completamente diferente y tuvo una segunda infección. Entonces, tuvo una segunda infección por el mismo virus, ¿cierto? Pero son casos, o sea, estamos hablando que en el mundo ha habido ya 16 millones de casos reportados. ¿Cuántos casos de reinfección ha habido? Sí. Lo contamos con las dos manos. Entonces, no hay que preocuparse. La gente que se ha infectado y que se ha recuperado, es altamente improbable que pueda volver a infectar. Claro. Y si se pueden volver a infectar, lo más probable es que desarrollen una enfermedad muy leve, de manera que no hay que angustiarse. Eso es lo que dicen todos los médicos, ¿no? Siempre queda una marca que por más que la vuelva a tomar va a ser distinto y hasta incluso la transmisión de ese virus, corregime Carlos si me equivoco, una persona que ya lo tuvo, si lo volvería a agarrar, la transmisión es como que lo devuelve desarmado, ¿no? Una cosa así. Bueno, es altamente, o sea, es como que tu sistema inmunológico es probable que lo neutralice más rápidamente y es mucho menos probable que seas infeccioso. Es decir, sabemos que por algún motivo en particular del sistema inmunológico de ciertos individuos, sabemos que entre el 15 y el 20% de las personas son responsables por el 80 al 90% de las transmisiones. O sea, hay gente que genera más virus y que transmite más virus. También porque hay gente que tiene ciertos síntomas que otros no. Hay cierta gente que tiene más estornudo, más tos, y otra gente que tiene más secreción nasal, pero sin tanta tos y tanto estornudo. La gente que sobre todo tose mucho y estornuda mucho, y sobre todo si no tiene una máscara, eso aerosoliza el virus de una manera muy grande. Entonces esas partículas son mucho más esa gente es mucho más infecciosa. Más infecciosa. Sí, entonces por eso la importancia de utilizar barbijo. Y yo creo que es una cosa, cuando yo veo a la gente usar el barbijo por debajo de la nariz y demás, quiero rescatar. No, para usar el barbijo apropiadamente, o sea, el barbijo tiene que estar bien puesto y, ¿cierto? Ahí estamos, no, o sea, básicamente que esto esté sellado. El asunto tiene que estar sellado. Si no está sellado, entonces, si estamos respirando el aire tiene que pasar por el filtro del barbijo. Si no, estamos respirando el aire ambiente. Entonces, es importante ponérselo como corresponde. Yo utilizo un barbijo de estos todos los días de mi práctica médica. En realidad he utilizado uno de estos también cuando trabajo en la terapia intensiva. Y en verdad, casualmente hace, por ejemplo, 3 semanas, estuve mirando un par de pacientes que estaban, madre e hija, sentados ahí enfrente, yo a esta distancia, tosiendo, con esto, con lo otro, y yo no sabía que tenían coronavirus. Pero porque tenemos un sistema para básicamente detectarlo antes, los interrumpimos, tratamos de que no lleguen a la oficina con síntomas para no contagiar. Afortunadamente eran los últimos pacientes del día, que no había más nadie en la oficina. Pero después me dicen, sí, no, tengo todo esto. Bueno, pero usted tiene coronavirus hasta que lo probemos lo contrario. Dicho y hecho, el otro día me llaman a hacer un mensaje que salieron positivas. Pero bueno, por supuesto que yo... ¿No te contagiaste? No me contagié. Bueno, pero ahí simplemente poner una máscara es mucho más importante, tener una máscara como corresponde, que esa gente que, por ejemplo, se pone estos galgos, ¿cómo se llaman? Sí, los cascos, los plásticos los adelante. Plásticos y demás. Eso realmente, a menos que uno esté expuesto en forma directa a una persona que esté tosiendo o que esté estornudando y demás, ese tipo de cosas no tienen ningún tipo de importancia. Yo veo, por ejemplo, cuando salgo a correr por Esperanza, hay gente que está caminando con estas máscaras plásticas. Les quiero pedir, a menos que les guste esa apariencia espacial,
les quiero... Experiencia espacial. Les quiero recordar, eso no tiene ningún sentido, Bueno, no tiene ningún sentido biológico. Correr con barbijo tampoco, Carlos. Correr con barbijo es totalmente inútil. Andar en la moto con barbijo. Yo te cuento lo que veo en la Ciudad de Esperanza, vos ya lo vas a ver. Andar en moto con barbijo, andar en auto con los vidrios cerrados con barbijo adentro. No tiene ningún sentido. Bueno, solo, Solo con... No tiene ningún sentido. O sea, bueno, el barbijo... Gente con dos barbijos, eso también vimos. Bueno, sí, gente con dos barbijos, de pronto si está en un espacio cerrado. Yo que quiero rescatar es esto. Estar en la calle con barbijo no tiene ningún sentido, porque el virus no va a saltar de las nubes, ni va a saltar de las bicicletas, ni va... Si hay una persona que pasa caminando por al lado nuestro y nosotros pasamos del otro lado, no hay suficiente concentración viral en el ambiente para poder infectarse. Entonces, si estamos... Porque acuérdense que para infectarse generalmente hay que estar en un espacio cerrado por 10 a 15 minutos. Entonces, un encuentro casual en el medio ambiente natural no tiene ningún sentido tener barbijo. Excepto que te estornudes justo en el momento ese y que vos estés abriendo la boca y Exactamente, excepto que, no sé, que cruce Moria Kazan y te quiera dar un beso, una cosa así. Que ya no sé, Moria Kazan debe estar media vieja. Ya está frita. Ya está frita, bueno. Pero no, entonces, hacemos la cabeza. No tiene ningún sentido. Solamente en espacios cerrados donde estamos con otra gente, o sea, en espacios cerrados tenemos que ponernos barbijos, es así. Carlos, acá se ve, y si entras a algún comercio de la Ciudad de Esperanza, vas a encontrarte con probablemente una lámina de acrílico o un vidrio delante, que el tipo te va atendiendo de atrás, y que me imagino, ahí no pasa nada, porque tiene un vidrio ahí. Pero al mismo tiempo la reglamentación dice que el tipo que está del otro lado atendiendo tiene que tener el barbijo también. Entonces vos a lo mejor te vas a una farmacia, un kiosco, tiene la lámina esa que no pasa ni siquiera un chorro de agua por ahí, y el tipo que está del otro lado también lo obligan a poner barbijo. ¿Eso tiene algún sentido? Sí, yo creo que sí. La persona que está trabajando, el individuo que trabaja dentro en un espacio cerrado, adentro es más importante tener el barbijo puesto que poner las láminas de plástico y demás. Ah, sí, o sea, con el barbijo alcanzaría en todo caso. El barbijo, lo que pasa es esto, que los barbijos que generalmente la gente utiliza no son barbijos de alta eficiencia. Eso te iba a preguntar. Entonces, o sea, yo creo que les da cierta seguridad a la gente tener una mampara de plástico, alguna cosa que lo separe, para que nadie esté tosiendo o esté estornudando de la cara, ¿cierto? Pero, o sea, el beneficio creo que es mínimo, pero es más importante tener el barbijo puesto. O sea, la persona que trabaja en un espacio cerrado, dentro de, no sé, el supermercado Quijote o en un espacio adentro, ¿cierto? Tiene que usar barbijo, porque cuando entra y sale la gente, uno nunca sabe quién puede estar infectado, hay gente que no tiene ningún tipo de mala intención, pero pueden ser asintomáticos o pueden estar cursando la enfermedad y no se han dado cuenta después de 2 o 3 días. O sea, lo bueno, la mayor parte de la gente es más infecciosa generalmente 24 horas antes de tener el pico de empezar los síntomas. Entonces, 24 horas antes de empezar la sintomatología son altamente infecciosos y hasta 3, 4, 5 días después que empiezan los síntomas. Ese es el periodo más infeccioso. Entonces, en función de esto, de que la gente puede estar asintomática y puede tener un virus y puede ser altamente infecciosa, creo que es importante siempre tener un barbijo en un espacio cerrado. El barbijo, la persona sana, por ejemplo, o el que está inmune porque ya pasó la enfermedad como nosotros, por ejemplo. Sí. También que uno por ahí lo usa por una cuestión de... hasta para no poner incómoda a la persona que te atiende en un negocio que no sabe que vos pasaste por eso. ¿Tiene algún sentido biológico una persona que ya pasó por el COVID usar un barbijo o no? No, creo más allá de lo social. Sí, ¿no? Sí, la importancia es más que nada por una cuestión de disminuir la ansiedad social de los claro, tiene que ver con lo otro. Tal cual. Pero la persona que ya ha cursado con la enfermedad, no, si ha cursado con la enfermedad, ya estimamos que ya tiene el anticuerpo, que está protegido y en verdad es más probable que pueda reanudar su vida en forma normal. Pero por supuesto, cuando tiene interacción social, creo que es importante para todo el mundo tener las mismas reglas. Claro. Tiene que ver una cuestión de comunidad más que de biología. Sí. Tengo unos mensajes, Carlos. A ver, vamos a empezar a leer algunos. Dice, una consulta para el profesional. ¿No era que este virus era un virus de invierno que no toleraba más de 26 grados centígrados? Eso se decía lo primero, Carlos. Porque estamos en pandemia si tenemos 35 grados a la sombra. Me suena al verso toda la carroza que monta el gobierno y sus medios comprados. Acá se decía eso lo primero, Carlos. No sé si allá... No, eso no tiene ningún sentido biológico. Es decir, el virus se va a transmitir por más que la temperatura sea de 5 grados, 10 grados o 90 grados. O sea, pero por supuesto, la ventaja es que cuando llega el verano
la gente pasa menos tiempos en espacios cerrados y las ventanas están abiertas, la ventilación aumenta, la eficiencia de transmisión disminuye porque la gente desarrolla vida de otra manera. Claro. O sea, la prueba está en qué es lo que pasó en Gran Bretaña, en España, bueno, sobre todo ahora que lo que está pasando, hay una ola de frío en Estados Unidos y el virus, pero te das cuenta que, por ejemplo, durante la campaña política en Estados Unidos, la mayor ola infecciosa ocurrió en los estados del sur, porque mucha de esta gente que apoya a Trump tampoco creen en la cuestión de las máscaras, esto y lo otro. O sea, hay una división importante en la sociedad americana en ese sentido. Entonces hay mucha gente, desde mi punto de vista, irracional, como lo es Trump, que continuaba con los rallies, continuaba con estas campañas políticas y demás, donde todo el mundo se veía 10.000 personas, 15.000 personas sin máscara, esto, lo otro. Bueno, las consecuencias fueron muy o sea, la transmisión en los estados del sur, en Texas, en Arizona, en montones de lugares del sur, donde hay el calor, te puedo asegurar que es peor que el de Esperanza, o sea, y se transmitió con toda eficiencia. De manera que la temperatura, olvidémonos de ese concepto. Carlos, quiero preguntarte algo, porque acá ya estamos en verano, ahora viste, la gente está mucho más al aire libre, los contagios a nivel país están bajando. Sí. Pero bueno, lo cierto también es que se empezó a abrir la economía y todo en un momento donde los números peor nos daban, pero porque sí. lo que hablábamos hoy. Pero quiero preguntarte acerca de lo que es lo que ya se parece que hay un sector que está esperando que venga la segunda ola acá a la Argentina, que obviamente cuando uno habla de segunda ola habla de la época del frío, digamos. Que sí. Ahora, podemos asegurar de que si viene un pico de contagios nuevamente tenga que ver no a las temperaturas, sino más bien al cómo vive la gente con esas temperaturas bajas, que era lo que decías antes, ¿no? Esto está y en segundo lugar, ¿qué probabilidades hay de que en invierno, que aumentan las enfermedades cardiorrespiratorias y todo lo que sea, se confundan también el COVID con enfermedades usuales que pasan todos los años cada vez que las temperaturas bajan, ¿no? Sí. Bueno, lo curioso es que este año, como consecuencia de que todo el mundo utiliza máscara, la influenza no ha aparecido. La gripe, no hemos tenido casos de gripes. Yo, que trabajo como médico de pulmón y terapia intensiva, no hemos tenido casos de gripe. Se cree una de las razones es porque la gente utiliza barbijo. Y si utiliza barbijo, básicamente el contagio, la transmisión de rinovirus, que causa rinitis y sinusitis, la transmisión de influenza, de ortomixovirus, de parainfluenza, de un montón de otros virus respiratorios, también ha disminuido como consecuencia de la utilización de barbijos. Entonces, el lavado de manos, todo eso. El lavado de manos también es más importante. El lavado de manos también es importante, que la gente no se esté tocando la cara, esto, lo otro. Exactamente, pero lo más importante realmente es el tema de barbijo. Ahora, en cuanto a la temperatura, no es una cuestión de temperatura, es cómo viven los seres humanos. Claro, tiene que ver a lo que uno hace en invierno y lo que uno hace en verano. Es como si hay una congregación de seres humanos adentro o no. Y los seres humanos somos seres sociales, necesitamos socializar. Está probado que necesitamos socializar. Sí, para nuestra salud psíquica, emocional y física necesitamos socializar. Entonces, digamos, una cuarentena militarizada al estilo kirchnerista, como se hizo acá, desde mi punto de vista no tiene ningún sentido. Pero eso lo hemos dicho en marzo, en abril, lo hemos dicho. Y ahora el tiempo pasa y uno le va dando cada vez más la razón, ¿no? Porque claro, es así, ¿no? Digamos, no se hizo, y aparte los números no nos acompañan, Carlos, porque si vos me dirías, bueno, a ver, ya que el presidente dijo no me corran con la economía, los números al menos nos darían, pero estamos entre los 10 países de peor número en cuanto, o sea que ni economía ni por otro lado, ¿viste? Sí, bueno, hay cosas que son tan arbitrarias. Por ejemplo, bueno, para venir nosotros a Estados Unidos, por ejemplo, está impedido el viaje a toda gente que no sean ciudadanos argentinos. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Si, digamos, aquí nos estamos comportando como si fuéramos Nueva Zelanda, como que no tenemos ningún caso dentro del país. Nos obligan a hacer un estudio PCR antes de abordar el avión. Hay que hacer toda una declaración jurada y todo el asunto, papeles, papeleta, antes de subir al avión y demás, dónde vas a estar, teléfono, es como que el Estado tiene que saber todo de vos, antes que tenés que mostrar que tenés seguro de salud, que te cubre en otros países. Es toda una historia poder subir al avión para venir a la Argentina. Entonces, pero ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la razón? ¿Quién se puso a pensar detrás de esas medidas? Desde mi punto de vista es totalmente ridículo, porque el coronavirus
ha explotado en el país. Lo sé porque veo, por ejemplo, mi mamá que está un poco enferma y un poco inmunocomprometida porque tuvo un trasplante de riñón. En mi misma casa, hace 3 semanas, uno de los asistentes de mi mamá desarrolló enfermedad. Se enfermó otro chico en la casa, otro chico. Todo el mundo, las personas que la cuidan a mi madre se enfermaron. Mi madre también se infectó. Todo el mundo entonces, yo preocupado, ¿cómo voy a llegar para estar totalmente sano, para no infectar a mi madre? Resulta que mi madre ya estaba infectada. Entonces, ¿para qué a mí se me demanda y se me obliga a hacerme un PCR? Se me obliga a ser solamente ciudadano argentino para poder viajar. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Si hay una persona que quiere viajar y quiere conducir negocios o quiere establecer relaciones o alguna razón importante para viajar, la gente tiene que poder viajar. O sea, por supuesto que tiene que ajustarse a las reglas, una vez que utilizar barbijo, utilizar todas las reglas que utilizan todos los ciudadanos. Pero este tipo de cuestiones arbitrarias o que las provincias, por ejemplo, no dejen pasar a ciudadanos de otra provincia. Momentito. Eso no pasó en el mundo. Bueno, pero la Constitución del país, y esto es una cosa que es curioso, la Constitución dice el libre tránsito de los ciudadanos del país. Es decir, el gobierno tiene que estar. ¿Para qué está el gobierno? Para básicamente permitir la felicidad, el libre tránsito, comunicación de los ciudadanos del país. Y eso es una cosa que se ha violado. Y es curioso. Está bien, cuando hay una buena razón para violarlo, pero, momentito, ya pasó la emergencia inicial y la incertidumbre inicial ya no existe. Sabemos con qué estamos tratando. Ahora tenemos que tomar decisiones racionales que nos permitan abrir la economía, que nos permitan abrir el turismo, que nos permitan abrir una serie de cosas y volver a la normalidad. Las clases. Pero con precauciones. Con precauciones. Yo no sé si en alguna parte del mundo pasó lo que pasó en Argentina, un país tan quebrado, tan dividido, donde había patanes ahí en las provincias que no dejaban entrar a gente. Y otra cosa, Carlos, también, es como que, digamos, no podemos estar escapando del virus todo el tiempo, digamos, porque nos va a encontrar igual si está ahí. O sea, sí, lo que tenemos que hacer es comportarnos como corresponde y vivir la vida, digamos. Sí, no... sí, yo creo que también es difícil. O sea, la gente entendió que la cuarentena lo iba a salvar del virus. El mensaje fue, quédense en su casa, que de esa manera van a zafar. Pero la realidad es que no se sabía eso y que no era así. Sí. Bueno, se sabía que eso es una cuestión de tiempo, una cuestión matemática. O sea, con el tiempo no hay manera de que la cuarentena realmente lo que hace es disminuye el pico, disminuye la ascendencia rápida, ¿cierto? Y la propagación rápida del virus, de manera que el sistema de salud pueda aguantar. Pero como decíamos antes, o sea, una vez que uno tiene ya preparado el sistema de salud, preparado los hospitales, tenemos un sistema en marcha, sabemos cómo lidiar con el tema, hay cuestión de abrir. Ya digo, siempre, ¿cierto?, con precauciones y creo que hay mucha gente que ya está medio cansada y no le presta atención, pero yo creo que hay que seguir con precauciones. O sea, el ejemplo que yo doy de mi amigo Guillermo, que lamentablemente está tan enfermo, y esto le pasa, a cierta gente le pasa, lamentablemente es una cuestión aleatoria, sabemos que hay ciertos factores de riesgo, siempre digo, esto es una llamada al orden, para poner la casa en orden, en el sentido de que la gente que tiene hipertensión, diabetes, que está excedida de peso, que se pongan a caminar, a trabajar, a agarrar la bicicleta, olvidémonos de la moto, a perder peso, o sea, ponernos nuestra casa en orden. Nuestra casa es nuestro cuerpo, nuestro templo. Tenemos que cuidarlo y tenemos que pensar. La gente pensamos que somos inmortales, ¿cierto? Y muchas de estas cosas las vamos aplazando para mañana. No, la actividad física es un deber, tenemos el deber para con nosotros mismos. Tenemos que hacerlo todos los días porque eso es parte de ser humanos, desde mi punto de vista. Claro. Estamos hechos para eso, además. Bueno, leo un mensaje más y ya se nos acabó el programa, nos recopamos. Al fin dice escuchar a alguien que hable bien de la vacuna y que aclare tantas boludeces que se comparte. Un mensaje. Bueno, yo te voy a mandar esta actualización que tengo sobre vacunas, la voy a traducir al español y te lo voy a mandar para que lo puedas decir. ¿Sabes lo que yo creo también? Acá en Argentina se manejó de una manera tan desprolija todo, Carlos, que no podemos confiar en nada. O sea, lo que diga el gobierno es motivo de desconfianza. Entonces nos cuesta a los argentinos, hoy desconfiamos de la economía, de la vacuna, del parte prensa, del payaso que te aparece cantando ahí en los partes diarios del COVID. O sea, desconfiamos de todo porque ya lamentablemente venimos baqueteadísimos. Entonces, todo lo que diga el gobierno le desconfiamos primero y después vemos a ver qué onda. Y aparte, bueno, vos vivís en Estados Unidos, pero se han dicho tantas cosas contradictorias en tan poco tiempo
que iba a haber tantas dosis, que después no, que iba a ser la de AstraZeneca, ahora no, con los rusos. Entonces, ¿cómo el argentino puede reposar y decir, no, sí, yo me voy a poner la vacuna que hizo el presidente? Es increíble. No, sí, comprendo, ¿te cuesta creer? Comprendo, pero sí, creo que tenemos que esperar, o sea, pero una vez que la vacuna esté disponible, bueno, imagino que en el momento que sepamos cuál vacuna va a estar disponible, vamos a tener información sobre esa vacuna en particular. Y en aquel momento, cuando salga la vacuna, podemos tener otra discusión. Una vez que esté la información disponible, yo ciertamente que la voy a analizar, la voy a leer como tantos otros profesionales médicos. Y yo creo que hay que confiar. Hay cierta gente, hay muchísimos profesionales respetables y confiables en nuestro país, muchísimos. Y yo conozco muchos de ellos y veo el trabajo que hacen día a día a pesar de tantas dificultades. O sea que creo que hay que rescatar el trabajo de tantas enfermeras, tantos médicos, tantos asistentes, auxiliares que han hecho desde el principio de la pandemia, porque han estado trabajando en las primeras filas, muchos se han estado exponiendo por a veces salarios muy bajos, digamos. Creo que hay que rescatar la tarea que han hecho tanto de los profesionales médicos con pocos recursos, con poca paga, con poco reconocimiento. Y hay que confiar en aquellos miembros de la profesión que son confiables. Y la mayor parte lo son. Yo diría que 95%, 99% probablemente son confiables. Lo que pasa es que a veces hay malas manzanas en todos lados. Entonces, y hay que tratar de separar el trigo de la cizaña, lo cual no siempre es fácil. Pero creo que una vez que la vacuna esté disponible, y que la vacuna esté disponible en Argentina, hay que analizar qué vacuna es, qué tipo de vacuna, cómo se condujeron los estudios. Y una vez que esa información, que haya transparencia, porque para generar confianza no hay como la transparencia. Eso es lo que nos falta. Entonces yo entiendo el argentino, porque yo también dudo, Carlos, porque no puedo confiar en este gobierno. O sea, ¿qué quiere que haga? Pero porque empíricamente no tenemos cómo confiar. Sí, no, o sea, entonces es muy difícil para el argentino, entonces desconfiamos de todo. Comprendo, bueno, eso, pero no es una situación que es única en la Argentina. Eso sucede en muchos lugares, ha sucedido en Brasil, ha sucedido también en Estados Unidos. O sea, ¿quién le confía a un tipo como Trump? Muy poca gente, o sea, bueno, lamentablemente parece que 73 millones confían en Trump, pero 80 millones no confían en Trump. Entonces, al menos de los votantes. Digamos, pero hay una cosa que hay que dividir, hay que separar los políticos de la gente generalmente idóneas y preparadas que son capaces de analizar este tipo de estudios y que pueden brindar buena información de alta confiabilidad entonces hay que separar, creo, el mensaje político del mensaje sanitario, ¿cierto? Claro. Bueno, acá los políticos toman todas las decisiones, eso es lo que pasa. Bueno, pero que justamente creo que tenemos que de pronto más miembros de la sociedad involucrarnos en política, ¿cierto? Sé que es difícil, porque es difícil. O sea, la carrera de política no es fácil. No es fácil que gente sana entre ahí y dure. Que dure, exacto. Básicamente que dure. Entonces, pero justamente creo que tenemos que premiar a los políticos sanos y a los políticos honestos. Y también tenemos... O sea, nadie sabe toda la realidad, nadie sabe toda la verdad, nadie tiene la verdad a su derecha. Entonces, creo que a veces cuando los políticos admiten que no saben, es una buena cosa, esa es una señal de transparencia. Claro. Entonces, no tienen que darnos respuestas. Si tienen una pregunta y no tienen la respuesta, está todo bien. Habrá algún idóneo y alguna persona que es más experta en el tema que va a saber la respuesta. Entonces, para eso tenemos equipos de trabajo. Carlos, un gustazo hablar con vos. Te digo, se me vienen muchas cosas más para hablar, pero ya se nos terminó el programa, nos pasamos 11 minutos. Acá otro mensaje dice, excelente entrevista, mucha claridad en los conceptos del doctor, orgullo esperancino, felicitaciones. Bueno, y seguramente si seguimos hablando van a seguir llegando mensajes, pero se nos acaba el programa y bueno, hay tanto para hablar de esto, ¿viste? Como siempre, nos queda corto una hora, Carlos. De cada que hablamos una hora. Y así que, lo hacemos de nuevo. Lo hacemos de nuevo. Te agradezco muchísimo que te hayas hecho el tiempito para nosotros y bueno, que disfrutes de tu estadía. Cómo no. Muchísimas gracias. Gracias a todos los esperancinos. Un abrazo para todos y felices fiestas. Gracias, Carlos.